la vida eterna y la salvación y el perdón de pecados que no sea la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario y se recibe por medio de la fe en su nombre, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, ese es el centro de nuestro mensaje, que Jesucristo murió por los pecadores, por todos los que hemos pecado, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió por nosotros para que ya no vivamos una vida atada al pecado, sino que estemos más bien atados a Cristo, a la vida, a la justicia de Dios, a la verdad, a la misericordia, a la gracia. Nos rescató, nos pasó de muerte a vida, nos dio una vida nueva, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo con Dios. Con Dios se puede tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús, pero no hay nada de parte de Dios fuera de Cristo. Dios todo lo hace por medio de Él, por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Es decir, que hay un nombre en la tierra para buscarlo, hay un nombre para acercarse a Dios, ¿no? Porque dioses hay muchos de nombre al menos, pero verdaderamente hay uno solo, que es el creador, un solo creador, uno solo que hizo los cielos y la tierra, uno solo que va a juzgar al ser humano, uno solo que nos creó a su imagen y semejanza, y uno solo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en su tiempo, y ahora en este tiempo nos manda a todos los seres humanos que nos arrepintamos del pecado, que dejemos el pecado, que tomamos una decisión de que no podemos seguir en el pecado, en la maldad, en las cosas malas, en las cosas que sabemos que son malas, aunque para el mundo ya casi parecen buenas, sabemos lo que es malo, todavía queda algo en nuestra conciencia y todavía está la Biblia al alcance de las personas para revisar en la Biblia qué cosa es lo bueno verdaderamente y qué cosa es lo malo verdaderamente, qué cosa es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. Entonces, tenemos que correr a Dios, no decir mañana voy a entregarme, no decir no, quizá lo haré, estoy evaluándolo, no, corre a Dios y las dudas las arreglas en el camino y los problemas que tienes los arreglas en el camino y las situaciones que tienes las arreglas en el camino, pero en el camino de Dios. No te quedes fuera las dudas que tiene, los temores que tiene. Tengo que arreglar esto para poder caminar con Cristo. Es que no, es que tengo que ver si encuentro la mejor iglesia, el mejor pastor. El problema aquí se trata de encontrarse con Jesús. Y Jesucristo dice, todo el que invocare su nombre será salvo. Cerca de ti está la palabra. No hay que ir al otro lado, a Jerusalén, ni hay que ir a buscar a los arqueólogos para que se entierren huesos y tumbas antiguas. Jesucristo está vivo y una de las evidencias más grandes que hay es la presencia de millones y millones que le alabamos y que testificamos que Él ha cambiado nuestras vidas. No somos perfectos en nosotros mismos. Todavía estamos luchando con nuestra naturaleza, todavía estamos luchando con este mundo tan adverso, todavía sentimos temores, todavía tenemos batallas, todavía tenemos un montón de tribulaciones y dificultades en el camino y está escrito que así va a ser. Pero ya sabemos que nuestra vida cambió, ya sabemos que no somos los mismos, que ya nuestros pecados fueron perdonados, que ya nuestra vida le pertenece al Señor, aún en los momentos donde pareciera que Dios se haya olvidado de nuestras vidas por las pruebas que pasamos. Dios nunca está ajeno, pero es parte de la vida, los sufrimientos es parte de la vida, pasar pruebas, tener desafíos, combates, tropiezos y todas estas cosas. Jesús las tuvo, los apóstoles las tuvieron, los discípulos las tuvieron, nosotros también las tenemos los desafíos, pero eso no cambia nuestra dignidad de que somos hijos de Dios, estamos con Él, aun cuando estemos debilitados hoy, o estemos en alta, o estemos motivados o estemos desanimados. De todas maneras, la palabra es la misma. El justo por la fe vivirá. Hay que continuar hasta el fin, porque todos sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca el fin de nuestra vida terrenal, se acerca el fin de este sistema del mundo que cada día se acerca más al deterioro, se acerca más a la desgracia, se aceleran más los tiempos de calamidades que han de venir más y más por el pecado y por tantas cosas, y nosotros debemos estar firmes cerca de Dios, caminando con Dios, aprendiendo en el camino y arreglándonos en el camino. Así hayamos hecho las cosas más atroces del mundo, en Cristo hay perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y en Cristo hay victoria y hay bendición y hay liberación.
en el nombre del amado Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos victoria. Y seguimos proclamando su nombre en cualquier circunstancia que tengamos. Y los dones son irrevocables. Y el llamamiento es irrevocable. Aleluya. Así que seguimos adelante. Y queremos compartir algo de la palabra que nos pueda alentar en esta hora. Queríamos hacerlo el domingo, pero no pudimos hacerlo. Pero de Dios son todos los días. Y no se trata a veces de lo que queremos, a veces se trata de las oportunidades que tenemos. Y quisiéramos aprovechar a tiempo y fuera de tiempo. Pero estamos haciendo en esta mañana en un espacio compartiendo algo de la palabra. Hay una palabra que hoy en día se conoce más. Antes no se hablaba de esto, pero es una palabra que viene de mitologías, de dioses y esas cosas paganas, que se usa mucho hoy en el cine. Es el némesis. El némesis es como el adversario perfecto, ¿no? Es decir, como es decir, está, voy a ir a la escritura, voy a ir a la escritura como lo veo, ¿no? Para un Abel había un Caín. Es como una antítesis, es como un enemigo específico, contrario, antagónico, para competir con el otro polo opuesto. Estaba Adán y estaba Abel y estaba Caín. Se levanta para destruir a Abel. Es desde el principio de la creación que vemos este tipo de competencia, pero no es una competencia humana, es una guerra espiritual. Desde que el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la descendencia de la mujer. En el mundo hay una división de dos polos, no hay tres polos, ni hay cuatro polos, ni cuatro posiciones. Hay una posición con Dios y una en contra de Dios. Una conmigo o contra mí. Hay en la palabra Jesús dijo que no es conmigo, es contra mí. Hay una posición de estar con Dios o estar con el diablo. El apóstol Juan decía, en esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. El que hace justicia y practica la verdad es hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Es una separación que hoy en día se trata de matizar de una manera y de envolver, porque decimos que nadie es totalmente malo ni nadie es totalmente bueno, y tantas filosofías humanistas, el humanismo, aunque el mundo lo necesitaba, como unas muletas, como un alivio por tantas atrocidades que hubieron en tiempos pasados. La filosofía humanista, donde el hombre empieza a tener valor, recuperó al hombre de muchas barbaries que el hombre hacía en tiempos pasados, pero también no podemos decir que lo acercó a Dios, porque el hombre como que se enamoró de sí mismo y el hombre se rindió culto a sí mismo, y eso está metido también en la vida de fe, donde no queremos que nadie se moleste, no queremos que nadie se hiera en la iglesia, no queremos que nadie piense mal de Dios ni de la fe, y entonces tratamos de modelar los mensajes y de modificar el camino, pero Jesucristo dijo que el camino era estrecho y que era angosto y que había que esforzarse a entrar por él, que el que quiera seguirme sepa que tiene que tomar su cruz cada día. Una cruz no era una recompensa de vida, más bien era un oprobio de muerte, es decir, estar dispuesto siempre, llevando tu cruz cada día, a entregar tu vida por Jesús, a renunciar a esto, a renunciar a lo otro, a mirar a veces y no ver, y a saber no poner la mirada en las cosas temporales, renunciar a cosas que nos pueden estar ofreciendo, que pueden ser muy interesantes, pero al final sabemos que nos pueden separar de Dios, y nada más que por la sospecha de que nos puedan separar de Dios es preferible no tocarlas. Entonces, realmente la vida de fe es una vida que se define entre el justo por la fe vivirá. Vives por la fe, y si se retrocede ya no agradarás a su alma. Es una vida que desde el principio te dice, y estarán los justos o las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, que se van a perder. Y a las ovejas le va a decir bendito de mi Padre, y a los cabros le va a decir malditos al fuego eterno. No hay en Dios un término medio. No hay en Dios una opción que tú digas, bueno,
Yo no quiero servir a Dios porque no lo entiendo, porque no estoy de acuerdo con Él en muchas cosas, ni tampoco voy a servir al diablo, yo me voy a servir a mí mismo. No hay término medio en Dios. No hay término medio. Él dice no hay ni frío o caliente. Tiene que ser una de las dos. No, Dios no toma posiciones a media. Ahora, donde en la posición que estés hoy, creas que estás en el medio, si estás en el medio estás perdido, pero bueno, puedes tomar la decisión de acabar de definir tu vida y acercarte a Jesucristo y decir, mira, de todo lo que he visto en la vida, lo más cercano a lo que debe ser correcto me apunta hacia Jesucristo. No te lo estoy hablando hacia los cristianos, quizás tengas mala opinión de los cristianos o de algunos cristianos, pero sí te apunta a Jesucristo. Entonces, no puedes separar a Cristo de los cristianos. Lo único que tienes que buscar entre los cristianos, ver realmente, acercarte, no todos los que dicen Señor, Señor, son cristianos. No todos los que van a una iglesia son cristianos, ni todos los que dicen ser pastores son pastores, ni todos los que dicen que tienen la verdad. Aquí se trata de tener a Cristo primero, hacer una oración en tu vida, un cambio en tu vida, acercarte a Cristo y a Dios por medio de su palabra y de una oración, decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero acercarme a ti, quiero que mi vida empiece a cambiar contigo, quiero que en mi camino tú estés guiando mi vida, tú eres el que creaste todas las cosas, yo no puedo vivir a espaldas de ti, un día voy a tener que darte cuentas y voy a quedar en el lado de los enemigos y no de los hijos tuyos, quiero estar como un hijo tuyo y guíame, ayúdame a encontrar un lugar donde aunque no sea las personas no sean perfectas, aunque los pastores no sean perfectos, por lo menos, al menos que yo pueda experimentar una oportunidad de ser amado, recibir el amor de Cristo a través de mis hermanos y recibir una orientación pastoral que me ayude a crecer espiritualmente, un lugar donde yo pueda junto a otros hermanos de la misma fe crecer y avanzar en mi vida cristiana, aún con mis defectos. Una de las pruebas que vamos a tener en la iglesia es que vamos a encontrarnos personas que son más difíciles de amar, porque eso nos va a ayudar a crecer en amor, nos va a ayudar a crecer en paciencia y vamos a crecer, pero vamos a crecer dentro del cuerpo de Cristo, no aislados del cuerpo. Aunque no vas a encontrar la iglesia perfecta, claro, porque ninguno de los seres humanos somos perfectos, pero sí puedes buscar una iglesia que las vidas estén siendo cambiadas, que las personas mantengan humildad, que se acerque un poco a lo que nuestro maestro dijo, lo más posible. Ahí, mientras más se parezca a lo que Cristo enseñó, más vas a recibir crecimiento, pero tienes que tomar una decisión, porque no se puede estar en el medio. Entonces, Némesis es como lo que se opone a Dios. Lo que se opone a Dios es un diablo. Esto es algo un poco ridículo porque el diablo no puede con Dios, pero ¿qué hace el diablo? Nos ataca a nosotros, los hijos de Dios. Nos ataca a los que hemos creído en Dios. Y se vuelve un adversario para nosotros. Pero ¿cómo hace para frenarnos? Utiliza a alguien. Entonces, para atacar a Abel, utilizó a Caín. Y Caín en este caso asesina a Abel, pero Abel se va con Dios, por supuesto, porque es hijo de Dios. Y Caín es condenado. Después vemos que cuando Dios escoge a Jacob, Esaú se levanta con un ejército contra Jacob. Y hay una guerra entre Esaú contra Jacob. Jacob tiene que hasta que huir. Y Dios al final media la relación de ellos, pero fue una batalla de vida, una vida entera prácticamente. Aún desde el vientre ya estaban en dos polos diferentes. Agar y Sara también son ejemplos puestos en las escrituras, donde es la criada y la libre. Y los hijos de la criada y los hijos de la libre. Hay una enseñanza de Pablo en Gálatas que habla de esto, no voy a detenerme. También se habla de el Cristo verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, y que vendrían muchos anticristos, que son adversarios de un Cristo, tratando de suplantar su posición, su identidad, su persona como tal en el mundo, su función en el mundo. Y ese está anunciado que va a venir ese anticristo, aunque ya han habido muchos anticristos, gente que se ha levantado contra lo que es la fe. Hay otras antítesis que son de enseñanza, como la carne y el espíritu. La Biblia te dice, no puedes estar en la carne y agradar a Dios. O andas en la carne o andas en el espíritu.
No se puede andar en las dos cosas. Si andas en el espíritu vas a recoger vida. Si andas en la carne vas a recoger corrupción y muerte. Y los que son de Cristo andan en el espíritu. Tienes que buscar las cosas del espíritu y anhelar las cosas del espíritu, alimentar las cosas del espíritu. Cuando nosotros alimentamos las dos naturalezas, la espiritual que Dios nos dio y la naturaleza carnal, entonces es cuando estamos como la onda del mar, que un día somos muy espirituales, muy llenos de Dios, y al otro día estamos endemoniados de alguna manera, maltratando a todo el mundo, enojados, llenos de ira, llenos de malas palabras y todo, porque estamos dándole alimento a las dos naturalezas, a la naturaleza nueva que Dios nos dio en Cristo, espiritual, que hizo renacer en nosotros, y a la naturaleza pasada, que dice la Biblia que hay que hacerla morir totalmente. Por eso es la cruz, hay que negarse a sí mismo, para que esa naturaleza no vuelva a tomar posición. Y la Biblia le llama a la carne y el espíritu. Hay otra antítesis entre el reino y la religión. Cristo no vino a enseñar religión, vino a enseñar su reino, un reino espiritual, donde Él es el rey. Sin embargo, se encuentra que cuando llega con la religión instituida, el judaísmo. El judaísmo se convierte en el principal enemigo del evangelio, más allá que el imperio romano, porque los primeros perseguidores y los que llevaron a Jesucristo a la muerte fueron los religiosos. Y no voy a decir los judíos, porque los primeros cristianos eran judíos. Entonces eran judíos cristianos, judíos siervos de Dios, judíos nacidos de nuevo, judíos convertidos, judíos apóstoles, judíos profetas, judíos del concilio de Jerusalén, judíos de la primera iglesia, llevando el mensaje por toda la tierra, y judíos religiosos, judíos que practicaban el judaísmo, le llamamos hoy judaísmo, pero lo que practicaban la Torá, como le quieran llamar, ellos estaban en una especie de doctrina diferente, porque habían saduceos, habían fariseos, habían esenios, habían varias corrientes más fuertes de practicar lo que Dios había dejado en la palabra, pero vieron en Cristo un enemigo, y Cristo les dijo claramente: si ustedes fueran hijos de Abraham no quisieran matarme. Pero fue la principal persecución de la iglesia al principio, fueron los judíos con su religión, persiguiendo a judíos convertidos, que los veían como traidores, como falsos, como si ellos estuvieran adorando a un falso profeta, y sin embargo ellos habían sido redimidos por la sangre de Jesús, y aún habiendo habido milagros extraordinarios como el milagro de la resurrección de Lázaro, los judíos trataron de matar, o los judíos, los religiosos, voy a decir, no los judíos, los religiosos trataron de matar a Lázaro para que el milagro no siguiera siendo un testimonio, a pesar de que ya había muerto y Cristo había resucitado a Lázaro, diciéndole: Lázaro, ven fuera. Así nosotros tenemos que salir fuera de la religión, fuera de la carne, fuera de todo este sistema que no es Dios, que es anti Dios, y buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, y la manera de practicarlo. Alabado sea Dios. Sí, estaba la religión o el reino. Hoy las religiones es cuando hacemos del camino de fe una institución humana y imponemos dogma y hacemos lo mismitico. En vez de estar agradándole a Dios, tratamos de agradarle a un sistema religioso que compite con la autoridad de Cristo. Trata de ser una antítesis, algo en contra del mismo evangelio. Lo más peligroso que hay para la iglesia del Señor Jesucristo es volverse religiosa. Eso es lo que más la puede dañar, y se ha vuelto religiosa por época y se vuelve religiosa, y Dios tiene que sacudir la iglesia de alguna manera para despertar remanentes que mantengan el fuego del principio, porque es muy fácil caer en la religiosidad. Somos por naturaleza de carnal, inclinado a todo lo que es tradiciones de hombre, a todo lo que es reconocimientos de hombre, a todo lo que se ve con los ojos, a todo lo que es costumbre, a todo lo que se puede controlar, y los que son nacidos del Espíritu no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van, están guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que son de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y está también la ley y la gracia que están en antagonismo en la iglesia de hoy. Si para salvarnos tenemos que guardar ciertas cosas, o simplemente por creer nos salvamos. Y entonces hay una lucha entre la ley y la gracia, y uno tiene que saber discernir todas estas cosas
Pero yo quiero mencionar dos cosas hoy. Quiero mencionar dos cosas que a veces se vuelven, parecieran antagónicas, pero no son antagónicas, tienen que estar juntas y tienen que ir juntas en la iglesia. Y una es la palabra, no como ley, sino la palabra como verdad revelada. A veces vemos la palabra, y esta es la ley, esta es la ley de Dios, aquí está la ley de Dios. Más allá de la ley de Dios, que parte de la ley está en la palabra revelada, escrita, es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha hablado por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos, de los dos escritos, tanto los que dijeron los antiguos como lo que dijeron los apóstoles, como lo que Cristo le dijo a los apóstoles, ha quedado escrito. Y esas palabras son la única regulación autorizada, soberana, para la fe y para las doctrinas de los cristianos de la iglesia. La palabra escrita de Dios es la única regulatoria, la única que te va a ayudar a ser el árbitro de cuál doctrina sí, cuál doctrina no, cuál enseñanza sí, cuál enseñanza no, cuál ministerio sí, cuál ministerio no, y qué cosa es realmente lo que Él nos pidió y qué no nos pidió. Eso tenemos que buscarlo en la Escritura. La Escritura tiene un intérprete que es el Espíritu Santo. No soy yo, ni el otro hermano, ni el otro. Todos podemos ayudar, pero a veces lo que hacemos es estorbar. Realmente el intérprete para ayudarnos con la Escritura es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar cuando nos portamos como niños, cuando tenemos una actitud de humildad en nuestro corazón para ser enseñados por Dios. Dios va a quitarle el velo a su palabra, como lo hizo con Lidia, como lo hizo con muchos testimonios. Dios les abrió el entendimiento para que pudieran ver la Escritura, como lo hizo con los apóstoles. Y necesitamos que nuestra fuente de regulación. Ahora mismo están las batallas en las redes, que si se diezma, que si no se diezma, que si los pastores pueden tener dinero, que si no pueden tener dinero, que si las iglesias grandes no son de Dios y las chiquitas sí, o que si las grandes son las que tienen la bendición de Dios y las chiquitas no, que si los pastores ricos, que si los pastores pobres, que si... y tantas cosas. Lo único que nos puede ayudar a nosotros a tener una opinión y un buen consejo y una buena definición en todo este tema es la Escritura, es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y el no irnos a un poquito más de la palabra. Como dice aquí en 1 Corintios 4:6, dice así, escrito por el apóstol Pablo, diciendo, dejándonos doctrina, dejándonos enseñanza, orientaciones. Dice 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Está hablando Pablo de él y de Apolos como apóstoles, por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Pablo está diciendo, aprendan de mí y de Apolo, que no nos vamos más allá de la Escritura, nos mantenemos en lo que está escrito. Todo lo que enseñamos lo tenemos según lo que está escrito. No nos ponemos a pensar y a indagar más allá y a empezar a fabricar doctrinas y a fabricar inventos, sino que aprendan en mí y en Apolos a no pensar. Ni siquiera menciona de predicar. Cuando habla de predicar dice que el que predique un evangelio diferente sea maldito. Eso lo dice en Gálatas 1:10. Dice, si uno predica un evangelio distinto, sea maldito. Pero aquí está diciendo, no hablando de predicar, está hablando de ponerte a pensar cosas. Ponerte a pensar cosas. Por ahí había una persona que estaba enseñando que ya no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahora había otra persona más en Dios. Si hagan cuatro. A ver, no voy a profundizar. Pero ya desde que tú ves eso, tú sabes que eso es un disparate y que eso es antibíblico y que eso no está en la Escritura por ningún lado, ni de un lado ni de otro. Pero es que se ponen a pensar de más, para ver si enseñan algo más, a ver si logran influenciar más. Y la gente dice, mira lo que dijo, óyeme, mira, el ser humano tiene la tendencia a la soberbia. Y cuando la persona a veces empieza el ministerio y es humilde, y hay que darle gracias a Dios cuando estás en el ministerio y tengas pocas personas, dale gracias a Dios,
Porque en definitiva aquí no se trata de tener la aceptación de la gente para, como una señal de que Dios te está aceptando. Tú tienes que ser un fiel testigo de Jesucristo, que trace bien la palabra de verdad, aunque te toque simplemente dar testimonio en Nínive, o dar testimonio en Sodoma y Gomorra, o dar testimonio en tu casa, o dar testimonio tú solo en una prisión o donde quiera que estés. No se trata de que te siga la gente. Se trata de que ayudes a alguien si puedes, y si hay alguien que pueda, que tú le des una orientación correcta de cómo acercarse a Dios. Nosotros no, Dios no nos va a recompensar por la cantidad de almas que llevamos a Cristo siquiera, ni siquiera eso. Dios sabe lo que va a recompensar y cómo lo va a recompensar, y es justo en todo. Pero aun cuando hagamos todo lo que hagamos, siervos inútiles somos. Lo que quiero decirte es que lo más importante no es acomodar las cosas para tener buena respuesta de las personas, sino mantenernos fieles a lo que se dijo desde el principio. Como dijeron los apóstoles, lo que habéis recibido, lo que habéis oído desde el principio, esto testificamos. Y en una ocasión le dice nuestro Señor, dice, no les entrego un mandamiento nuevo, sino el mismo. Dice el apóstol Juan, el mismo que habéis oído desde el principio. Y Cristo en una ocasión dijo, aquí les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo les he amado. Era nuevo para ellos que antes le dijo ama como a ti mismo, pero ahora le dice ama como yo los amé a ustedes. Pero el mandamiento sigue siendo el mismo desde un énfasis de nosotros. El mandamiento es amarse, y es llevar el mandamiento al nivel más alto. El amor más alto es amar como Cristo amó, porque uno ama a veces y uno dice yo amo a mi prójimo como me amo a mí. Pero cuando Cristo te dice ama como yo te amé, es ámate, ama a la persona, pero sé capaz de dar tu vida primero por ella. Es decir, poner a la otra persona por encima de ti. Hoy en día lo que se ve aún entre el mundo cristiano es que estamos compitiendo a ver quién es más grande, y todo eso va en contra del espíritu de la palabra, y tenemos que corregir todas esas cosas. Pero dice el apóstol Pablo, aprendan en mí y en Apolo a no pensar más allá de lo que está escrito. Todas las herejías y todos los disparates vienen porque alguien se puso a pensar de más, y después que pensó, entonces todo ese disparate lo predicó y lo publicó, y otro lo repitió, y cuando vienen a ver tenemos una cantidad de falsa doctrina. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Está Pedro hablando de la transfiguración. Oímos esta voz enviada del cielo, que fue la voz del Padre. Y es bueno los testimonios, cuando alguien puede escuchar una voz de parte de Dios. Algo impresionante en este caso para Pedro. Pero eso no es un fundamento para mi vida. Pedro puede haber oído eso, pero yo no lo oí. Pedro oyó la voz, yo no la oí. Pero la enseñanza, la escritura, es la misma para Pedro, es la misma para mí. Un testimonio no puede cambiar la escritura. Un testimonio no puede modificar la verdad. Aunque Pedro está diciendo, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, y después dice en verso 19, tenemos también, es decir, pues bueno, tener que Dios te habló y que Dios te dijo y que Dios se encontró contigo en el camino a Damasco, con el caso de Pablo. Pero dice Pedro, pero tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, aquí vemos una palabra de Dios desde el cielo hablando, y ahora dice Pedro que aparte de esto tenemos también la palabra profética, refiriéndose a las escrituras. Te voy a decir por qué puedo decirte que esta no es una palabra profética de alguien que te dijo, te voy a dar una palabra profética ahora, y Dios me está diciendo, no, esta no se refiere a esa palabra profética, esto se refiere a las escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que todo se vea claramente, hasta que llegue el momento que ya no haga falta esta antorcha que está alumbrando. Bueno, la antorcha que tenemos para ir alumbrando es la Sagrada Escritura.
Esa es la antorcha que hoy nos alumbra hasta que el día esclarezca, hasta que pasemos todo esto. Porque van a seguir apareciendo falsos maestros, falsos profetas y falsos de todo tipo, con otras doctrinas, con otros cuentos, con otras historias, con otras cosas. Y uno lo único que tiene para regular todo eso y para medir todo eso y para poder evaluar y tomar una posición correcta es lo que está escrito. Esa es la palabra más segura. Porque hay gente que dice, Dios me dijo que te casara con esta mujer. Otro dice, Dios me dijo que me comprara esta casa. Y Dios me dijo esto. Y Dios me dijo aquello. Y todas esas cosas pueden ser verdad, que Dios se las haya dicho, pero a muchas personas, cuando tú evalúas lo que está diciendo que Dios le dijo, va en contra de la manera en que Dios dice en la escritura que Él trabaja con la gente. Pero vamos a suponer que fue verdad. Pero hay gente que te dicen que Dios le dijo hoy que subiera, y mañana te dicen, no, creo que no. Me parece que no me habló Dios. Porque cualquier cosa fuera de la escritura puede ser variable, pero la escritura está escrita, está implantada. ¿Para qué? Para que tengamos una antorcha o una palabra más segura. Y aun cuando tú digas, bueno, a mí me parece que Dios me habló en el culto ayer. Pero tú dices, bueno, aunque si Dios me habló o no me habló, puedo llegar a tener dudas. Pero lo que no puedo tener duda es de lo que está escrito. Está escrito. Por eso cuando el diablo atacó a Jesús, Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra que sale de la boca de Dios fue escrita. Y Cristo lo que le dijo fue, mira, está escrito. Y está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y por eso los apóstoles iban predicando y decían, como está escrito, y como está escrito, y como está escrito. A Jacob amé, a Saúl aborrecí, y como está escrito, echa fuera a la esclava. Y como está escrito, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y como está escrito en los profetas. Y como está escrito, y en un lugar dice, y está citando la escritura, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sigue. Y en otras lenguas hablaré a este pueblo, y ni aún así me escuchará. Está escrito en Isaías. Y está escrito, el espíritu del Señor está sobre mí. Y está escrito desde Jesús, cuando empezó el ministerio, hasta los apóstoles, todos enseñaban basándose en lo que estaba escrito. Y nos dejaron escritos de las interpretaciones correctas y de lo que Jesús enseñó, que nunca se había enseñado. Nos lo dejaron escritos y así nos completaron una serie de libros para que pudiéramos tener una palabra profética más segura, para poder hoy evaluar en tanta confusión y tanto desastre que hay de opiniones en las redes y en el mundo y en las congregaciones, poder buscar en la escritura. Y no seguir patrones de hombres, sino seguir lo que está escrito. Y no pensar más allá de lo que está escrito. Cuando nos digan cualquier enseñanza, revisar. Como hacían los bereanos, los de Berea, que venía Pablo predicando y dice, vamos a ver si en la escritura está, vamos a ver si concuerda. Porque, Pablo, me caes bien. Hablas lindo, Pablo. Es una bendición. Qué bien me siento. Mira, hasta me sanaste y todo, fíjate. Pero déjame revisar si lo que me estás enseñando está en armonía con lo que el Señor nos ha dejado, porque dice claramente en la Biblia que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios y ellos nos preservaron la escritura, y aún los primeros apóstoles eran judíos y nos dejaron escritos de lo que Jesús enseñó también, cómo Jesús empezó predicando y enseñando y las cosas que hizo. Y estas son las normativas para nuestra vida de fe, nuestra vida de iglesia, nuestra vida con los hermanos, nuestra vida con nuestra familia, nuestra vida financiera, nuestra vida emocional, todo lo que está escrito. Esa es nuestra. Y ahí con eso tenemos bastante. Imagínate que nos vamos a otras cosas y a otras fuentes y a otros libros y a otras tantas cosas, cuando ya nos dejaron ya un paquete que es bastante grande para poderlo dominar, conocerlo y escudriñarlo. Jesús nunca dijo, escudriñen los libros del mundo ni en los libros de los hombres, que escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, está hablando de la escritura, de lo que está escrito, es de interpretación privada, particular, como me pareció, como yo sentí, como a mí me pareció, no es privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios, tiene que haber santidad entre los cristianos. Amén.
no se, no es un Dios, no es un Dios santo lleno de pecadores, no es un Dios santo llamando a los pecadores al arrepentimiento. No es un Dios santo lleno de impía la iglesia, llena de gente impía que no tiene temor de Dios, que no respetan a Dios, que no tienen conducta cristiana ni en apariencia ni adentro. Una de las doctrinas falsas que hay es que no, lo que importa es lo de adentro. Eso es mentira del diablo. No importa todo. No importa lo de adentro. Mira si tú te vas desnudo para la calle. Te vas con ropa. Importa lo de adentro. No, pero no importa si yo soy lo que yo soy, me quito la ropa. No, usted va con ropa para la calle porque importa lo de adentro, importa lo de afuera. Y se pone la ropa según un parámetro de enseñanza que tienes. Todo tiene que ver. El apóstol Pedro dijo: sean santos en toda vuestra manera de conducirse, de vivir, de practicar. Toda vuestra vida refleje santidad, refleje que ustedes son separados para Dios. Entonces dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo inspirando a hombres santos, no inspirando a gente impía, gente sinvergüenza, gente que deja mucho que esperar y están hablando que Dios les dijo, que Dios les dijo. Es muy complicado lo que se ha vivido en estos últimos tiempos y se seguirá viviendo hasta que suene Cristo la trompeta, pero está escrito que la palabra más segura es la que está escrita, que esa es la que nos ayuda a regular, porque estos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y eso fue registrado y esa es la escritura. La escritura no fue traída por voluntad humana, por lo tanto no se puede interpretar como nos parezca, sino que tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo que la inspiró para que nos ayude a entenderla correctamente, a recibirla y a ser transformados por esa palabra. Aleluya. Así que, hermanos, volvamos a la Escritura. Gloria a Dios. Volvamos a la Escritura. Pero pastor, hermano, no que el Evangelio no consiste en palabras. No que el Evangelio no se trata de la letra, porque la letra mata. No que no se trata de lo que dijeron, sino de la demostración del poder de Dios. Bueno, sí, el poder de Dios. Pero nunca el poder de Dios, nunca el poder de Dios, el de Dios, está separado de Dios. Y nunca el poder de Dios está separado de Dios y Dios nunca está separado de su palabra. De hecho, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Sí, las palabras de Él son espíritu. No está separado Dios de su palabra. Pero cuando Dios habla su palabra, es espíritu lo que está hablando, no carne, no religión. Está hablando de espiritualidad, está hablando cosas de Dios, cosas del espíritu. Entonces uno tiene que acomodar, como está escrito, lo espiritual a lo espiritual. Uno no puede, porque van a haber personas que pueden hacer señales y prodigios, y puede haber poder de Dios obrando aún a través de personas que Dios le diga después: no los conozco, hacedores de maldad. Pueden haber sido falsos. Puede haber cualquier tipo de engaño, porque Satanás puede hacer también milagros mentirosos. Pueden haber apariencias de milagros que no son milagros de Dios. Puede haber cualquier cosa, pero la palabra profética es más segura que poner la visión y la vista y que seguir personas por ciertos frutos cuando la enseñanza difiere de lo que enseñaron los primeros discípulos, los primeros cristianos, la primera iglesia. Es decir, puede ser que el paquete venga con una persona sensacionalista, tremenda, famosa, exitosa, y la tendencia nosotros queremos imitar a los que tienen éxito para tener éxito nosotros. Pero puede ser que aparente una manifestación sobrenatural de poder de Dios, que la iglesia necesita lo sobrenatural.
que nosotros necesitamos vivir una vida en el Espíritu de Dios, caminando en el Espíritu, andando en el Espíritu, pero no podemos, por buscar una supuesta vida sobrenatural, alejarnos de lo que está escrito, porque si nos alejamos de lo que Dios ha dicho, nos estamos alejando de Dios. Y podemos estar recibiendo otros espíritus que no son de Dios, porque lo único que nos va a enseñar a discernir es la verdad de la palabra. Y yo no puedo discernir los espíritus si no tengo discernimiento de la Escritura. La Escritura es la que me da los parámetros para yo trabajar el discernimiento. Yo puedo sentir esto, puedo sentir aquello, pero puedo ser engañado. Mis sentidos pueden ser engañados como fueron engañados los sentidos de Eva. Y fue engañada por la serpiente. Yo puedo ser engañado hoy. Pero la palabra me mantiene como una antorcha en un lugar oscuro, caminando firme. Y creo en los ministerios, y creo en los 5 ministerios, y creo en los dones sobrenaturales del Espíritu, y creo en las sanidades, y creo en la segunda venida de Cristo, pero creo todo lo que está claro en la Escritura. Aunque no lo crean mis enseñadores, aunque no lo crean la institución donde me convertí, aunque no lo crean mis pastores más amigos, más queridos del mundo, si me apego a la Escritura, no voy a estar de acuerdo con mucha gente, porque muchos que creen en Dios, lamentablemente, reciben cualquier enseñanza, cualquier doctrina, venga de donde venga, la reciben emocionadamente, se abren su corazón, confían que todo lo que se dice de un púlpito viene de Dios, y eso es mentira. Eso, a mí me enseñaron cuando era más joven en la fe, que todo el que se paraba en un púlpito era un instrumento de Dios y que hablaba de parte de Dios. Y eso es mentira, por una mentira tan grande, tan mentirosa, tan grande. Porque solo de pensar las diferencias que hay entre los grupos evangélicos, voy a hablar no de las falsas doctrinas del mundo, estoy hablando de los grupos religiosos evangélicos, bautistas, metodistas, pentecostales, neopentecostales, tradicionales, conservadores, no sé cuántos. Como ven las diferencias, entonces se volvió Dios, enloqueció Dios que está usando en los púlpitos diciendo cosas distintas. ¿O es que todas esas diferencias muestran el margen de error que tenemos nosotros recibiendo tradiciones y no revisando la Escritura? Si de verdad lo que nos enseñaron las tradiciones evangélicas están acordes con lo que dice la Escritura. Porque la Escritura no hay Escritura nueva. Hay una sola Biblia. La Sagrada Escritura. Y mientras más antigua sea la revisión, le digo, es más garante de haber sido menos manoseada, menos torcida, menos manipulada por los eruditos modernos de ahora, que deberían asustarnos mucho más que los antiguos monjes. Porque ahora casi todo se ha vuelto humanismo, reconocimiento humano, es lo que andan buscando, ganancias, posiciones, mejoras personales. Y en otros tiempos, la gente por la fe dejaba hasta de tener acceso al matrimonio, renunciaban a tener prosperidad. Eran errores en parte cuando se enseñaban de manera doctrinal para todos, pero es más respetable el que renuncia a un beneficio por sus convicciones que el que renuncia a sus convicciones por un beneficio, como se ve hoy en día, que a la gente no le importa la doctrina. No, ya no nos importa la doctrina, lo que nos importa es tener resultados en la iglesia. No nos importa la doctrina, nos importan los resultados, pero nos importan que sean buenos resultados según las Escrituras, porque lo que para los hombres buenos resultados es cantidad y dinero, mucha gente y mucho dinero, pero para Dios resultado es salvación y vida eterna en las personas, transformación, discípulos de verdad, gente que de verdad pertenezcan a Dios, dejen de pertenecer al mundo para pertenecer a Dios. Porque salir del mundo para seguir siendo un mundano religioso no te va a llevar al cielo. Entonces, la Escritura sigue siendo la única norma autoritativa sobre nosotros, los hijos de Dios, la única palabra
profética más segura. Ah, yo quiero, pero no, pero a mí me gusta sentir y a mí me gusta experimentar. No, ten cuidado. Porque en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y Él les dirá, no os conozco, no sé quiénes son. Es decir, uno tiene que discernir todo. Y todos los hijos de Dios compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no vamos a ser juzgados por lo que sentimos, por las emociones y los emocionados que estábamos. Vamos a ser juzgados por las palabras de Jesús. Él dijo, yo no lo juzgo. La palabra que yo he hablado es la que va a juzgarlo en el día postrero. Entonces, el tribunal de Cristo no va a ser basado en sensaciones y emociones y los shows que damos acá abajo. ¿Cuántos shows dimos? ¿Y cuántas veces salí, me dieron like o salí en la prensa? ¿O cuántos amigos políticos tuve? Aquí el resultado va a ser basado en lo que el Señor nos enseñó en su palabra y que dejó escrito. Aquí nadie tiene otra fuente confiable que no sea la escritura. Nadie puede ni invocar a Jesús y decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo sin una fuente confiable que es la escritura, la que habla de Él. No, pero Él me viene todas las noches y me enseña y me habla. Bueno, trata de que lo que te enseña Dios por la noche o por el día o por la tarde esté en armonía con lo que Él enseñó en las escrituras, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos y no nos quiere enloquecer. El interés de Dios no es enloquecernos, confundirnos, ni volvernos arrebatados a nosotros, ni volvernos unos contra otros. Lo que pasa es que habrá, como hubo en el pueblo falsos profetas, habrá entre nosotros falsos maestros que apartarán de la verdad de la escritura el oído y se volverán a las fábulas. Y buscando ganancias se amontonarán maestros según su concupiscencia y muchos seguirán las disoluciones. Muchos seguirán ese evangelio disuelto, ese evangelio cachicambiado, que no es el puro evangelio sagrado de las escrituras de nuestro Dios, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y voy a terminar con este verso, 1 Corintios 2:13. Estamos de acuerdo con el poder de Dios en la iglesia. Pero el poder no es fundamento. Aunque Pablo en una ocasión le dice a los corintios, yo fui a ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios capítulo 2. Con demostración de Espíritu. Eso está muy, muy poderoso, muy glorioso y así lo queremos. Pero no iba divorciado de la Escritura, porque dice, no palabras de sabiduría humana. Sí, pero sí iban demostrando la palabra de Dios con las señales. Pero la demostración no era para respaldar palabras de humana sabiduría. Él iba haciendo milagros, poniendo manos sobre los enfermos y sobre las personas para que fueran llenas de Dios. Perfecto. Como una demostración de un mensaje que iba llevando Pablo, porque Pablo era maestro a los gentiles. Pablo no iba por el mundo emocionando gente. Pablo iba por el mundo llevando el mensaje que le fue revelado a él directamente de parte de Dios, en este caso. Amén. Caso de él, como le dieron el ministerio de la circuncisión a Pedro, a él le dieron el de la incircuncisión. Pablo, maestro a los gentiles. Pero quedó todo escrito. Y Pablo dice, si después de nosotros viene otro enseñando distinto evangelio, sea maldito. Si viene un ángel del cielo y les dice otro mensaje, sea maldito. Y tenemos los mormones con el ángel Moroni que les dijo otro evangelio y tienen el libro de Mormón. Y tiene millones de seguidores. ¿Cómo pueden seguir a la gente si la Biblia lo dice? Pero si nosotros los evangélicos seguimos a cualquiera que se levante y dice que Dios le dijo, que Dios le habló, y lo seguimos y lo confiamos, y preferimos confiar en alguien que nos esté llenando la cabeza de espuma, en vez de revisar en la escritura si lo que están enseñando es verdad. Déjame revisarlo, pero revísalo sin emocionarte. Tienes que revisarlo sin emoción, porque no puedes tener una emoción ni en contra de esa persona, ni a favor. Tienes que mantenerte a favor de Cristo. Digo, Señor, si viene de ti, aquí tiene que armonizar. Y si no armoniza con tu palabra,
Muy bonito fue. Muy lindo. Hay gente que tú los oyes y oyes 40 minutos, que es un sacrilegio casi. Los estás viendo 40 minutos, 50 minutos dando una enseñanza y no habló de la escritura. Y no hay nada relacionado con la escritura. Y ese alimento a veces se le está dando al pueblo. Que Dios nos ayude. Hay gente que lo que está buscando es que los entretengan, que los animen, que los motiven, que los hagan sentir bien. Pero el llamado es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles que guarden lo que yo les he dado la orden a ustedes que hagan. Lo que yo les ordené a ustedes, eso tienen que decirle a ellos, mira, esto es lo que hay que ordenar, esto está ordenado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el mundo, hasta el fin del mundo, hasta que regrese. Esta es mi comisión. Esto es, multipliquen esto que yo les he dado a ustedes. Aquí no hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otro tipo de doctrina, sino lo que está escrito hasta Apocalipsis. Un ángel, un apóstol, un profeta dijo otra cosa. Sorry. No. No. Solo quiero la palabra de Dios. Y el poder de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No puede haber una desaveniencia entre el poder de Dios y la palabra. Si alguno habla, hable las palabras que Dios habla. Y si alguno ministra, ministre el poder que Dios ministra. Lo que Dios da, el modelo, está en la palabra profética más segura. Si yo creo en la sanidad es porque la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aunque haya una hilera de bautistas o presbiterianos, una fila, diciendo, eso era para los apóstoles, porque había un periodo apostólico, pues ya se terminó hasta que viniera la Biblia, ya vino la Biblia, no hace falta los milagros. Aunque estén con todos esos argumentos que son argumentos esqueléticos, argumentos sin fundamento, no son escriturales, son interpretaciones humanas tratando de justificar la incredulidad que tienen, que piensan que aquel Cristo era uno y ahora Cristo no obra así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ahí sí podemos debatir. ¿Habrá fe para recibir milagros de Dios? ¿Habrá fe para creer que Cristo puede levantar muertos hoy? ¿Habrá fe para creer que Cristo puede sanar sida, puede sanar cáncer, puede sanar cualquier problema de los huesos, por lo que sea? Bueno, ¿habrá fe en la tierra? No sé. Lo que le llamamos hoy nosotros fe. Pero la Escritura dice, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. Si hay diversidad de ministerios, y porque a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que... Si la Biblia dice que lo hay, lo hay. Si la Biblia dice que no lo hay, no lo hay. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Con este texto nos vamos. Lo cual, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, porque son palabras que las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo está en el margen del Espíritu, no de la carne, del reino, no de la religión. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. La letra mata, la letra de los hombres, y la letra de la ley condena, pero las letras que quedaron escritas en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas bien interpretadas a la luz del Espíritu de Cristo, esas palabras son espíritu y son vida para nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si una bendición puede compartir esta palabra, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por poder compartir, soltar, publicar el mismo mensaje del principio. Amén. Qué lindo que
Cuando pasen los años, en vez de cambiar el mensaje, más bien nos enraicemos más y nos aferremos más a la enseñanza del principio. Amén. No dejemos que los tiempos, las pruebas, las modas evangélicas nos cambien por estar a la altura de los tiempos, porque tu evangelio y tu Espíritu Santo y tu palabra siempre estarán a la altura de los tiempos, estarán de hecho más altas. Y los cielos estos pasarán, las modas pasarán, los movimientos humanos pasarán, movimientos religiosos pasarán, pero tu palabra no pasará. Amén. Y tu evangelio es poder para salvación. Salvación es transformación, salvación es de el reino de las tinieblas trasladados al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, que lo que prediquemos, lo que enseñemos, lo que creamos, lo que practiquemos, tenga su fundamento en las Escrituras enseñadas por el Espíritu Santo. Amén. En nuestros corazones escritas y en nuestra mente escrita. Ayúdanos, Padre. Es difícil, son tiempos peligrosos, son tiempos de apostasía, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Padre amado, decimos amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús. Bendiciones los hermanos. Muchos verán el mensaje después. Solamente examina todo y todo lo que sea provechoso. Tómalo. Recíbelo. Amén. A la hora que sea. Aunque no haya sido la hora de la transmisión. No es lo importante. Lo importante es que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. Dios te bendiga. Aleluya. Bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones a todos los hermanos. Oren para que podamos tener tiempo juntos de nuevo. Oren, lo seguimos deseando. No lo hemos podido lograr. Pudiéramos decir que Satanás nos ha estorbado o que la carne nos ha estorbado. Las circunstancias han sido adversas, pero oren para que podamos llegar a tener tiempos de nuevo con ustedes y poder darle alguna palabra que les pueda servir en el crecimiento en Cristo, que es lo más importante. Así que nos vemos en alguna otra ocasión. Bendiciones.